El miércoles 31 de diciembre de 2025, mientras una vasta cantidad de familias en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se disponían a celebrar las festividades de fin de año, un estruendoso helicóptero perteneciente a la Secretaría de Marina comenzó a realizar sobrevuelos de vigilancia a una altitud inusualmente baja sobre la colonia Guadalupe. En las arterias viales circundantes, diversas unidades con blindaje táctico procedieron a bloquear los puntos de acceso y salida, transformando el entorno residencial en un escenario de alta tensión operativa. Los habitantes de la zona observaban con una mezcla de asombro y resignación desde la seguridad de sus ventanales, capturando con dispositivos móviles lo que ya parecía una coreografía conocida de la presencia militar en la entidad. Sin embargo, la magnitud de este despliegue sugería un objetivo de jerarquía superior. En el interior de una residencia estratégica situada en las proximidades del Boulevard Ciudades Hermanas, específicamente en el cuadrante delimitado por las calles Río Piaxtla y Río Quelite, las fuerzas especiales de la Federación lograron localizar y someter a Pedro Insunza Noriega, un individuo identificado en los registros de inteligencia criminal bajo los alias de El Sagitario o el enigmático Señor de la Silla. Con 43 años de edad, una fisonomía de complexión robusta y cabello castaño, este sujeto no era un operador menor, sino que ocupaba la segunda posición de mando dentro de la estructura de los Beltrán Leiva, organización que bajo la tutela de Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como el Chapo Isidro, ha mantenido una disputa histórica por el control de los territorios del noroeste mexicano. El origen de Pedro Insunza Noriega se rastrea hasta la ciudad de Los Mochis, en el norte de Sinaloa, donde se desarrolló en un ecosistema social donde las actividades ilícitas han permeado profundamente la cultura local. Su integración a las filas de los Beltrán Leiva ocurrió en una época de transición violenta, justo cuando la otrora alianza con el cártel de Sinaloa se fracturó tras la detención de Alfredo Beltrán Leiva en el año 2008, desatando una guerra interna que redibujó el mapa delictivo nacional. A diferencia de otros perfiles criminales que buscan la notoriedad a través de la violencia mediática, Insunza Noriega consolidó su ascenso mediante una disciplina de bajo perfil, eficiencia administrativa y una lealtad absoluta hacia Mesa Flores, convirtiéndose en el gestor de los secretos operativos más sensibles del grupo tras la caída de los fundadores históricos de la familia Beltrán. Su alias principal, el Sagitario, deriva de su signo zodiacal, una convención común en el AMPA para identificar jerarquías sin revelar nombres reales, mientras que su segundo apelativo, el Señor de la Silla, ha generado diversas teorías entre los analistas de seguridad sin que se haya confirmado una versión definitiva sobre su significado simbólico. Su función primordial trascendía el uso de la fuerza bruta, pues se desempeñaba como un arquitecto logístico encargado de la supervisión y el envío masivo de cargamentos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia los mercados de consumo en la Unión Americana, actuando como un burócrata de alto nivel que gestionaba los flujos financieros y las rutas de transporte con una precisión casi empresarial. Al llegar el año 2025, la facción que representaba, también denominada como el Cártel de Guasave o los Mazatlecos, había logrado extender su influencia sobre 13 municipios estratégicos de Sinaloa, incluyendo enclaves vitales como Mazatlán, Choix, El Fuerte y Topolobampo, donde operaban una vasta red de laboratorios clandestinos especializados en la síntesis de drogas de diseño. El Sagitario era el componente mecánico esencial que garantizaba la fluidez de estas operaciones, y su ausencia representaba una amenaza de colapso para la cohesión interna del grupo, una vulnerabilidad que las agencias de inteligencia tanto de México como de Estados Unidos pretendían explotar. En mayo de ese mismo año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América formalizó una acusación de gran envergadura contra Pedro Insunza Noriega y su descendiente, Pedro Insunza Coronel, apodado El Pichón, imputándoles delitos que por primera vez bajo este contexto incluían la categoría de narcoterrorismo, además de asociación delictuosa, tráfico internacional de estupefacientes y lavado de activos a escala global. La narrativa judicial estadounidense describía a esta célula como el motor de la producción mundial de fentanilo, una sustancia que ha desatado una crisis de salud pública sin precedentes,
y por la cual se ofrecía una recompensa de $5 millones a cambio de datos que permitieran la captura de Insunza Noriega. A pesar de la presión internacional y los constantes patrullajes, el Sagitario logró evadir la justicia durante gran parte de ese año, ocultándose tras una intrincada red de protección que involucraba tanto a cuerpos de seguridad locales como a sectores de la sociedad civil que se beneficiaban de su flujo de capitales. No obstante, el blindaje de impunidad comenzó a agrietarse el 30 de noviembre de 2025, cuando un enfrentamiento armado en la región serrana de Choix resultó en la muerte de su hijo, el Pichón, de tan solo 28 años, quien fungía como su brazo ejecutor y encargado directo de la producción química en la sierra. Este deceso no solo representó una pérdida personal devastadora para el líder criminal, sino que proporcionó a las autoridades federales una mina de información digital contenida en los dispositivos asegurados en el lugar del combate, permitiendo rastrear los movimientos financieros y las comunicaciones encriptadas que finalmente condujeron al escondite en la colonia Guadalupe. El operativo del 31 de diciembre fue la culminación de un esfuerzo de inteligencia coordinado entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes diseñaron una incursión quirúrgica aprovechando la distracción natural de las festividades de Año Nuevo para minimizar el riesgo de daños colaterales. A las 17:30, la incursión se ejecutó con una rapidez que dejó sin margen de maniobra a los escoltas del objetivo, logrando la captura de Insunza Noriega y 3 acompañantes adicionales sin que fuera necesario efectuar una sola detonación, un éxito operativo que contrastaba con la habitual violencia de este tipo de capturas. En el sitio se incautaron armas de alto poder y documentos estratégicos que delineaban la estructura de mando y las alianzas actuales del cártel, material que fue trasladado de inmediato bajo custodia militar hacia la capital del país para su análisis forense. Simultáneamente a la detención en Culiacán, otras unidades navales realizaban intervenciones en la zona de Guasave, donde se logró el decomiso de 12 recipientes metálicos que contenían 600 kilogramos de cianuro de sodio, un componente letal esencial para la fabricación de fentanilo, cuya presencia confirmaba la escala industrial de las actividades de procesamiento químico bajo el mando del ahora detenido. La importancia de este hallazgo radica en que el cianuro de sodio no solo es una herramienta de producción, sino un material de alta peligrosidad que evidencia el nulo respeto de las organizaciones criminales por la seguridad ambiental y la salud de las comunidades aledañas a sus centros de procesamiento. El impacto de estas acciones resonó rápidamente en las esferas políticas, con comunicados oficiales de Omar García Harfuch y del almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, quienes calificaron la detención como un golpe decisivo a la logística criminal de los Beltrán Leiva y un paso fundamental en la desarticulación de las redes de narcoterrorismo que suministran drogas sintéticas a nivel internacional. No obstante, la caída de un mando tan relevante abre interrogantes complejas sobre la reconfiguración del poder en Sinaloa, especialmente en un contexto donde otras facciones, como los Chapitos y la gente del Mayo Zambada, mantienen una vigilancia constante sobre los vacíos de liderazgo para expandir sus propios dominios. Analistas expertos en la materia sugieren que la captura del Sagitario podría exacerbar las tensiones internas o dar paso a nuevos liderazgos aún más radicales, ya que la historia del conflicto en México demuestra que las estructuras delictivas poseen una capacidad de regeneración asombrosa ante la pérdida de sus cabezas operativas. En las calles de Culiacán, el silencio de los vecinos de la colonia Guadalupe tras el operativo refleja una realidad social donde el miedo y la desconfianza son mecanismos de supervivencia, pues el arresto de un líder no borra décadas de influencia criminal en la economía y la cultura regional. Mientras Insunza Noriega enfrenta su proceso legal en un centro penitenciario de máxima seguridad, las rutas de tráfico y los laboratorios en la sierra continúan siendo un desafío constante para el Estado mexicano, el cual busca demostrar que la estrategia actual de inteligencia y coordinación es superior a los modelos de confrontación directa del pasado. La detención del Sagitario el último día de 2025 quedará registrada como un hito en la lucha contra el fentanilo, pero también como un recordatorio de la persistencia de organizaciones que,
como los Beltrán Leiva, han logrado sobrevivir a múltiples transiciones gubernamentales y golpes militares. La cooperación internacional con agencias estadounidenses seguirá siendo un eje central en este caso, dada la acusación de narcoterrorismo que pesa sobre el detenido y la posibilidad de un proceso de extradición que lo lleve a rendir cuentas ante cortes federales en el extranjero. El futuro de la organización liderada por el Chapo Isidro es incierto, pero la presión sobre su círculo cercano nunca había sido tan intensa, lo que obliga a los remanentes del cártel a operar en una clandestinidad cada vez más precaria. Este escenario de transformación delictiva pone a prueba la solidez de las instituciones de seguridad mexicanas en su misión de pacificar una región que ha sido el epicentro del narcotráfico global durante más de medio siglo, mientras la sociedad civil espera que estos golpes estratégicos se traduzcan finalmente en una reducción real de la violencia y un debilitamiento sustancial de las capacidades operativas de los grupos criminales que han marcado el destino de Sinaloa. El procesamiento de los datos hallados en los teléfonos y computadoras de Insunza Noriega promete revelar una red de corrupción que podría alcanzar a diversos niveles de la administración pública, lo que añadiría una dimensión política a lo que inició como un operativo militar de captura. La lucha contra el narcotráfico en esta etapa del siglo XXI se libra tanto en el terreno físico como en el ciberespacio y los flujos financieros, donde la figura de burócratas del crimen como el Sagitario resultaba ser más valiosa para la organización que la de cualquier sicario tradicional. La conclusión de esta fase operativa marca apenas el inicio de un largo camino judicial que determinará si la detención de este líder de alto rango logra efectivamente interrumpir la cadena de suministro de drogas sintéticas hacia el norte o si, por el contrario, servirá como catalizador para una nueva oleada de reacomodos internos y conflictos sucesorios dentro del mundo del AMPA sinaloense. El compromiso del gobierno federal por desmantelar estas estructuras se enfrenta a la realidad de un mercado global de sustancias ilícitas que sigue demandando productos de alta potencia, lo que garantiza que la lucha por el control de los precursores químicos y las rutas de salida continuará siendo el eje central de la dinámica delictiva en el noroeste del país por los próximos años. La caída del Sagitario es, por tanto, un triunfo táctico de gran calado, pero la victoria estratégica sobre el fenómeno del narcotráfico requiere de una intervención integral que trascienda la mera captura de individuos para atacar las raíces económicas y sociales que permiten que estas organizaciones se arraiguen en el tejido nacional. Al cerrarse el ciclo de 2025 con este evento, la atención pública se desplaza hacia el inicio de 2026. Año que será determinante para observar la reacción de la facción del Chapo Isidro y la eficacia de las medidas de seguridad implementadas para prevenir una respuesta violenta en las zonas bajo su influencia histórica. La vigilancia aérea y los retenes terrestres que marcaron el fin de año en la colonia Guadalupe son el símbolo de una presencia estatal que busca recuperar el territorio y la tranquilidad para una ciudadanía que ha convivido durante demasiado tiempo con la sombra de personajes como Pedro Insunza Noriega, cuya vida de lujos y sombras llegó a un punto de quiebre definitivo bajo el estruendo de los motores de la Marina en una tarde de diciembre que Sinaloa no olvidará pronto. Este suceso subraya la importancia de la inteligencia tecnológica en el combate moderno a la delincuencia, pues fue el rastro digital lo que anuló la capacidad de ocultamiento de uno de los hombres más buscados del continente, demostrando que en la era de la información, el anonimato es un recurso cada vez más escaso incluso para los señores de la droga. La resiliencia del Estado y su capacidad para ejecutar operaciones de precisión son los elementos que definirán el éxito a largo plazo en la contención de estas facciones que, a pesar de sus golpes, siguen intentando controlar la vida pública y económica de amplias regiones de México, una ambición que el operativo del 31 de diciembre ha buscado truncar de manera contundente y ejemplar ante los ojos de la nación y la comunidad internacional. La narrativa del Sagitario llega así a un capítulo de rendición de cuentas, dejando tras de sí una estela de investigaciones que continuarán alimentando las cortes y los expedientes de inteligencia por mucho tiempo, mientras el país transita hacia una nueva etapa en su estrategia de seguridad nacional. La arquitectura delictiva de los Beltrán Leiva, otrora un imperio inquebrantable, se muestra ahora como una estructura vulnerable que, paso a paso,
está siendo desmantelada por la acción coordinada de las fuerzas federales que, con capturas como esta, envían un mensaje claro de que la ley prevalecerá sobre la organización criminal más sofisticada. En última instancia, la historia de Pedro Insunza Noriega refleja las paradojas de un poder que nace en la ilegalidad y que, a pesar de su aparente solidez, termina siempre colapsando ante la persistencia de las instituciones que buscan preservar el Estado de Derecho. La colonia Guadalupe en Culiacán recupera lentamente su calma, pero el eco del helicóptero de la Marina y la imagen de los vehículos blindados permanecerán como un testimonio visual de que la lucha por la seguridad en México es un proceso incansable que requiere de valentía, estrategia y una visión de largo plazo para transformar la realidad de una tierra que anhela la paz por encima de cualquier otra promesa de prosperidad basada en el crimen. Las familias sinaloenses que despidieron el año entre operativos militares son el motor que impulsa la necesidad de continuar estas acciones, con la esperanza de que cada líder capturado acerque un poco más el fin de la era de los cárteles y el inicio de una época de justicia y legalidad plena para todo el territorio mexicano. El cianuro de sodio incautado, las armas de fuego de uso exclusivo y los narcóticos destinados al consumo extranjero son las pruebas tangibles de una actividad que no tiene cabida en una sociedad moderna que aspira al bienestar y al desarrollo equitativo. La figura del Sagitario ahora se desvanece en los pasillos de las prisiones federales, pero las lecciones aprendidas durante su persecución y captura servirán para fortalecer los protocolos de seguridad que se aplican a lo largo y ancho de la República. Este es el relato de un operativo que cambió la percepción de seguridad en una fecha emblemática, marcando un antes y un después en la biografía criminal de una de las facciones más persistentes de la historia del narcotráfico en México, y reafirmando que la vigilancia del Estado es un escudo que no descansa ni siquiera en los momentos de celebración nacional. La determinación de las Fuerzas Armadas y la precisión de los fiscales son los pilares que sostienen este avance estratégico, cuya trascendencia se medirá no solo por la ausencia de un hombre en las calles, sino por el debilitamiento real de una maquinaria del horror que durante años se nutrió del sufrimiento ajeno para construir su imperio de arena en las llanuras de Sinaloa. El nombre de Pedro Insunza Noriega se suma ahora a la lista de aquellos que descubrieron que el camino del crimen termina inexorablemente en la celda o en el olvido, mientras el país sigue adelante en su reconstrucción de una convivencia basada en el respeto a la vida y a las leyes que nos rigen a todos por igual, sin importar jerarquías o alias que pretendan desafiar la soberanía nacional. La historia continuará escribiéndose en los tribunales, donde la evidencia acumulada durante meses de seguimiento servirá para sustentar un castigo ejemplar que desaliente a otros de seguir los pasos de quienes hoy se encuentran tras las rejas, marcando el fin de una jornada operativa que comenzó con un sobrevuelo en Culiacán y terminó con el inicio de un nuevo año lleno de desafíos y esperanzas para la seguridad de México y de sus futuras generaciones. Los reportes de inteligencia sugieren que el flujo de fentanilo podría verse alterado significativamente en el corto plazo debido a la pérdida de los nodos de comunicación que Insunza controlaba, una ventana de oportunidad que el gobierno debe aprovechar para consolidar su presencia en las zonas de producción y evitar que el vacío sea llenado de forma inmediata por competidores oportunistas. La cooperación con el gobierno de Estados Unidos bajo el marco del entendimiento bicentenario se vuelve ahora más crucial que nunca para dar seguimiento al rastro del dinero que financiaba estas operaciones y para asegurar que los activos de la red Insunza sean incautados y reutilizados para el beneficio social, cerrando así el círculo de la justicia penal y financiera. El Sagitario ya no podrá coordinar desde la comodidad de una residencia de lujo en la colonia Guadalupe, y su silla, aquel símbolo de su alias y su mando, queda ahora vacía como testimonio de que la autoridad legítima es la única que tiene el derecho de regir los destinos de la nación, un principio fundamental que el operativo del 31 de diciembre de 2025 ha venido a ratificar con hechos y resultados tangibles para el pueblo sinaloense y para todo el país que hoy mira hacia el futuro con la mirada puesta en la consolidación de una paz duradera y una justicia que no conoce de fronteras ni de privilegios criminales. La investigación sigue abierta para identificar a los enlaces internacionales que permitían la entrada de los precursores químicos desde Asia,
lo que podría llevar a una expansión del caso hacia redes de tráfico global aún más extensas, demostrando que la captura de un mando medio alto en Sinaloa tiene repercusiones que vibran en todo el sistema del comercio ilícito mundial. Este es el fin de la crónica de un operativo histórico, pero es también el prólogo de una nueva etapa de vigilancia y acción institucional que no dará marcha atrás en su objetivo de proteger a la ciudadanía frente a la amenaza de las drogas sintéticas y la violencia que éstas generan en cada rincón donde intentan establecer su dominio. La colonia Guadalupe duerme ahora con la certeza de que el Estado está presente, y aunque el camino hacia la erradicación total del narcotráfico es aún largo y sinuoso, pasos como este demuestran que la dirección es la correcta y que la voluntad de las instituciones mexicanas es inquebrantable frente a cualquier desafío que pretenda poner en riesgo la integridad de la nación y la salud de sus habitantes. El último día del año 2025 quedará marcado no solo por las uvas y los deseos de medianoche, sino por la acción decidida de quienes juraron defender la patria y que ese día cumplieron con su deber de manera sobresaliente, entregando a la justicia a uno de los rostros más oscuros de la delincuencia organizada contemporánea en un acto que honra el sacrificio de tantos que han caído en el cumplimiento de su misión de seguridad. La figura de Pedro Insunza Noriega pasa ahora a los archivos de la historia criminal, mientras el presente exige una vigilancia continua y un compromiso renovado con los valores que nos definen como una sociedad que rechaza la violencia y apuesta por la construcción de un México donde la ley sea la única guía, y la paz el único horizonte posible para todos sus hijos. El despliegue de la Secretaría de Marina en Culiacán fue la pieza final de un rompecabezas complejo que requirió la sincronización de miles de horas de trabajo de oficina, análisis de campo y coordinación diplomática, resultando en un modelo de intervención que seguramente será estudiado por otras agencias de seguridad en el mundo como un ejemplo de cómo combatir organizaciones transnacionales de forma efectiva y sin derramamiento innecesario de sangre. El mensaje para la facción de los Beltrán Leiva y para cualquier otro grupo que intente desafiar al Estado es que no hay refugio lo suficientemente seguro ni fecha lo suficientemente festiva que detenga la acción de la justicia, la cual llegará tarde o temprano a cada puerta donde se geste el daño a la sociedad mexicana. Con este sentimiento de deber cumplido, las fuerzas federales inician el ciclo de 2026 con la mirada en alto, sabiendo que el golpe asestado en el corazón de Culiacán ha tenido un impacto profundo y que la ruta hacia la desarticulación total de las redes de narcoterrorismo está ahora más despejada que antes de aquella tarde de diciembre, bajo el cielo sinaloense.